El tema a tratar es paragonimiasis. Esta exposición la realizaremos Alejandra Casas Calderón, María Camila Giraldo Gallo, Melisa Correa Rueda y Mariel Vázquez Tavares. ¿Qué buscamos con esta exposición? Buscamos identificar el principal agente causal de esta enfermedad y sus fuentes de contaminación primarias para que se disminuyan las infecciones pulmonares en las personas por este microorganismo. También determinar los factores de riesgo que causa el Paragonimius westermani en las personas que lo padecen. También concientizar a la sociedad en cómo la mala preparación de algunos alimentos y los malos hábitos de higiene pueden conllevar a que se dé esta infección. Brindar información a la sociedad sobre este microorganismo para que su salud y estilo de vida mejore y no sean propensos a tener esta infección. La paragonimiasis, también conocida como distomatosis pulmonar o duela pulmonar, es una infección procedente de los alimentos. Los parásitos invaden el tracto gastrointestinal y los pulmones. También esta parasitosis es producida por Paragonimus, siendo esta una enfermedad endémica y las áreas más importantes se encuentran en Lejano Oriente, sobre todo en Corea, Japón, Taiwán y en tierras altas de China y en Filipinas. La paragonimiasis es la infección producida por la duela pulmonar y otras especies relacionadas. Los seres humanos se contagian al ingerir crustáceos de agua dulce, crudos o poco cocidos. Los síntomas incluyen tos crónica, dolor torácico, disnea y hemoptisis. También pueden aparecer reacciones alérgicas en la piel y trastornos del sistema nervioso central, generados por las duelas al invadir regiones ectópicas poco comunes, como convulsiones, afasia, paresia y trastornos visuales. El diagnóstico se basa en la identificación de huevos en el esputo, las heces o el líquido pleural o peritoneal. También se han diseñado pruebas serológicas. Las duelas son gusanos planos parasitarios que infectan varias partes del organismo, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, los pulmones, el hígado, dependiendo de la especie. Aunque existen más de 30 especies de paragonimus, se informaron 10 que infectaron a los seres humanos. El Paragonimus westermani es la causa más frecuente de esta enfermedad. La morfología de la paragonimiasis o de las famosas duelas es, es algo extraña. Bueno, como podemos ver en la imagen, se ve como algo carnosa. Son muy móviles y son de un color café rojizo. Su forma como tal es ovalada, casi que forma una esfera. Tiene una medida o un diámetro mayor a 1.2 centímetros y un ancho de 0.5 milímetros, no es como tan grande. Y en la imagen se ve que se ve como peludita. Esto es debido a que esta duela es cubierta de pequeñas espinas. Agente causal, Paragonimus westermani y otras especies relacionadas. Conocido comúnmente como duela pulmonar, siendo una de las especies del género Paragonimus que infecta al ser humano y a muchos animales. También este agente causal se encuentra en África y en América. Bueno, hablando del ciclo de la vida de estos parásitos, sabemos que ellos tienen tres huéspedes. Los primeros son los caracoles, los segundos son los crustáceos y los terceros somos nosotros, o mamíferos. Entonces tenemos que esos parásitos adultos entran a los pulmones y ahí estarán produciendo algunos huevos. Entonces los huevos pueden salir por expectoración o las heces fecales, si es que pues han sido deglutidas. Entonces cuando los huevos entran en contacto con el agua se liberan unas larvas que se llaman miriácidos. Estas larvas entran a un caracol en donde se producen y siguen las etapas de esporoquise, radias y cercarias. Esas cercarias invaden a los crustáceos. Entonces, esos crustáceos son los que son los huéspedes secundarios y de ahí nosotros consumimos. Entonces, las cercarias se van a enquistar y formar metacercarias, que es como las metacercarias es la base infectante. Entonces, esto que nos comemos es porque está de pronto mal cocido o mala higiene. Entonces estas metacercarias atraviesan y penetran la pared intestinal, ellas cruzan por la pared abdominal y posterior a eso atraviesan el diafragma. Entonces ahí es donde entran al pulmón y ahí maduran y siguen produciendo huevos. Estos parásitos tienen un periodo de incubación de 2 a 20 días aproximadamente, un periodo prepatente que es el periodo de infección que es de 8 a 10 semanas y una vida no aproximada de 6 años.
La paragonimiasis, al igual que otras especies, pues tienen unos microorganismos y una clasificación. Estos parásitos hacen parte de la clase de los tremátodos del género Paragonimus. Este infecta diferentes partes del cuerpo, principalmente los pulmones y otros órganos de los mamíferos, entre ellos pues los humanos. Hacen parte del reino Animalia, del filo Platyhelminthes, del orden Plagiorchiforme y de la familia Troglotrimatidae. La paragonimiasis también es conocida como duelas, los cuales son gusanos planos pues que infectan, además de los pulmones y otros órganos, los vasos sanguíneos. Y se suelen clasificar según la infección y según el órgano que afecta principal o el órgano que invade de primeritas. Hay muchas especies de paragonimiasis y todas se encuentran o se localizan en diferentes partes del ser humano. La Schistosoma haematobium se ubica en las venas de la vejiga, en la próstata y en el útero. La Schistosoma manzoni se ubica en las venas mesentéricas, al igual que la Schistosoma japonicum. En el hígado se ubican dos especies, la fasciola hepática y la clonorchicinesis. Y en el intestino se ubica la Phaseolopsis buschi. Y en el pulmón, que es la que invade principalmente, se encuentra la Paragonimus westermani. Como les dije al principio, estas son solamente algunas especies, pero podemos encontrar muchas que afectan, unas que las mismas partes del cuerpo, así como otras que se reparten en diferentes localizaciones. Entonces, ahora hablando de patología, las lesiones que puede ocasionar en el pulmón es de acuerdo al número de parásitos que ingresen y los trayectos tisulares, que los trayectos tisulares son como las lesiones o cortes que se le pueden hacer al tejido, pues que eso le pueden hacer al tejido, y también el tiempo que permanecen los quistes. Esos quistes son fibrosos, son irregulares, tienen un tamaño aproximado de 10 a 15 milímetros de diámetro. Y es importante resaltar que los tremátodos adultos se encuentran normalmente en pares. Entonces la comunicación con los bronquiolos da lugar a salida de huevos y desechos, que esto es como una constante reproducción. El tiempo requerido para que se complete el desarrollo de la ingesta con la eliminación de huevos está aproximadamente entre 8 a 10 semanas. Y generalmente estos parásitos mueren después de 6 años, como le dije anteriormente, y ellos pueden persistir por todos esos años. Bueno, entonces ahora hablamos de la migración. Entonces, cuando este parásito ingresa a nosotros, por respuesta inmune vamos a reaccionar, nuestras células van a reaccionar. Entonces, la migración de las células se acciona por las interleucinas, que estas interleucinas son sustancias que liberan células como para llamar más y así agruparse, y ellas como en el intento de, como de atacar ese parásito, van a hacer una cápsula. Entonces, como pues no sé, el parásito puede ser muy fuerte, ahí es donde se ulceran, no recibe una respuesta favorable y posterior a eso es donde empiezan como todas las patologías, todos los problemas que anteriormente se mencionaron. En esta imagen se puede apreciar el aspecto de un pulmón con paragonimiasis. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que pasa después. Entonces tenemos que el parásito se puede morir o abandonar el quiste. Si se muere, él se va contrayendo poco a poco. De ahí va a crear un nódulo de tejido fibroso, que este nódulo es como el tejido cicatricial que se produce allí. De ahí va a producir una reacción tisular de larga evolución. Las reacciones tisulares son como las inflamaciones como respuesta del organismo ante la agresión de otro agente externo. Entonces esta reacción tisular puede constar de 3 etapas. Tenemos la etapa 1, que es la infiltración celular, que esto lo forman los linfocitos, monocitos y leucocitos. Como segunda etapa tenemos a los macrófagos y fibroblastos, que son las células de tejido conectivo. Y la tercera etapa es la inflamación crónica del tejido fibroso. Entonces es por eso que se crean tantos problemas a partir de este parásito. Los alimentos donde se pueden encontrar son caracoles pequeños, algunos camarones y cangrejos con el nombre de Hipolibocera o Pseudotelpusa. Síntomas y tratamiento. Requiere diagnóstico médico.
En las primeras etapas de la infección, los síntomas incluyen fiebre, diarrea o dolor abdominal. En etapas posteriores se puede desarrollar tos con sangre. Las personas pueden sufrir áreas de dolor, abdomen o pecho, tos con sangre, también comunes como diarrea. Tratamientos, medicamentos, antiparásitos. Praziquantel a la dosis es de 25 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día durante 2 días. Tiene una eficacia cercana al 95%. Triclavendazol a la dosis de 10 miligramos sobre kilogramo, en una sola dosis o repartido en 2 tomas en 24 horas, es igualmente eficaz. Antiguamente se ha empleado Bitionol, 30 o 50 miligramos sobre kilogramo cada 48 horas durante 14 días. Caso clínico. Paciente de sexo masculino, 14 años de edad, nacido y residente en Pedernales, provincia de Manabí. No tiene antecedentes patológicos de importancia, peso y talla bajo, esquemas de vacunación completo. Acude a consulta médica por antecedentes de tos persistente poco productiva, hemoptoica, de predominio matutivo de 6 años de evolución. Se acompaña de disnea de pequeños esfuerzos y dolor de pecho. Además, cefalea fotofóbica y vómito. Ha sido tratado durante este tiempo como neumonía adquirida en la comunidad por repetidas ocasiones. Exámenes realizados. Se realiza una nueva anamnesis que permite obtener, como dato pertinente, ingesta de cangrejo crudo de río, práctica común en la zona donde reside. Estertores pulmonares basales. La vaciloscopia salió negativa. Radiografía de tórax. Reportó hilio pulmonar y región parailiar derecha congestionada, cefalización de hilios, aorta elongada y cono de la pulmonar prominente. Es transferido al hospital de segundo nivel para complementar los estudios, lo que se hace efectivo luego de 6 meses. Radiografía de tórax de control. Se observa infiltrado acinar apical para cardíaco derecho, neumatocele derecho y en la base pulmonar izquierda. Biometría hemática. Leucocitosis 17.100 sobre milímetros cúbicos, con eosinofilia de 28,6 milímetros cúbicos, inmunoglobulina elevada, 1645,3 y rayos X de tórax. Se complementaron los estudios con tomografía computarizada para descartar daño del parenquima pulmonar y derrame pleural. Se reporta bronquiectasis cilíndricas asociadas con atelectasis, características oculares y niveles hidrogéreos en los segmentos 5 en forma bilateral, 4 derecho y 7 izquierdo, patrón de vidrio esmerilado segmentado 9 izquierdo. Se obtiene aspirado pulmonar que evidencia Paragonimius spp positivo. En la fibroscopia flexible se observa secreciones adherentes en la carina bronquial y bronco izquierdo, malasia en el bronco izquierdo. El cultivo de lavado bronquial no reporta Paragonimius. Tratamiento. Praziquantel 25 miligramos sobre kilogramos vía oral 3 veces al día durante 3 días. El curso clínico y las consultas de seguimiento muestran una evolución favorable. Tratamiento. Las guías de la OMS para el tratamiento de la paragonimiasis recomiendan triclavendazol 20 miligramos sobre kilogramos, divididos en 2 dosis de 10 miligramos sobre kilogramo, administrados el mismo día. Praziquantel 25 miligramos sobre kilogramo 3 veces al día durante 3 días. La alternativa es triclavendazol en dosis pediátricas o adultos de 10 miligramos sobre kilogramo vía oral, 1 o 2 veces al día. Para la afectación cerebral se recomienda un ciclo corto de corticoides antes de administrar praziquantel para reducir la respuesta inflamatoria. En áreas donde hay un brote de casos se debe tratar con triclavendazol a la población que presenta sintomatología sugestiva, 20 miligramos sobre kilogramo de peso en dosis única. Son intervenciones complementarias recomendadas en las comunidades en riesgo, brindar información, educación y comunicación en prácticas saludables de preparación de los alimentos, mejorar las condiciones de salud pública sanitarias y veterinarias para disminuir las tasas de transmisión.